Es uno más de tantos procesos fake que se han hecho contra Podemos y uno más de los que quedan archivados o quedarán archivados pronto. Pero han sido 3 años y medio, a partir de la rumorología del señor Calvente, de un despliegue permanente en los medios de comunicación, en las portadas, de mentiras y de difamaciones contra Juan Carlos Monedero y contra Podemos, ¿no? Una vergüenza de campaña que consistía en decir que éramos igual que el Partido Popular, que si con la caja B, que si con los sobresueldos, que si con la sede ilegal y con desviar fondos públicos a Neurona. Me parece indecente que ninguno de los líderes de la nueva izquierda cool se haya dignado a felicitar a Podemos por el archivo de la causa Neurona, que con rumores y argumentos ridículos mantuvo abierta la sospecha judicial de que Podemos se financiaba ilegalmente. Nunca sabremos si la España política de hoy sería la misma de no haber sufrido Podemos tantos bombardeos y desprestigios judiciales infundados. A eso se le llama corromper la democracia, señorías. No es lógico que Sumar y el PSOE no hayan salido a las redes sociales a congratularse de esta nueva victoria de Podemos contra jueces hambrientos de protagonismo político. Todos los líderes de la izquierda española deberían haber elevado la exculpación de Podemos a categoría de noticia principal del día. La propia justicia reconoce la injerencia de la justicia en nuestra vida política, y no por primera vez. Y nuestra izquierda y nuestro gobierno hiper-yupi progresista callan, miran a la cámara y se dan muchos abrazos y besos de globito y confeti en una matiné de autoayuda. Quizá no se quieren dar cuenta de que una vez visto lo que ha sucedido con las 20 causas contra Podemos, en cualquier momento nuestro caducado y por tanto ilegítimo poder judicial se puede volver también contra ellos. Le ha pasado a Lula da Silva en Brasil, con todo su poder y carisma. Los jueces son tipos peligrosos, casi siempre más que la gente a la que juzgan, por mi experiencia. Y suelen salir impunes de sus desmanes, casi siempre. Así que no tienen reparo en apuntar muy alto. De los últimos jueces que han ingresado en prisión, solo me acuerdo de uno, Salvador Alba, condenado por conspiración contra la política de Podemos Victoria Rosell, quien por falsas acusaciones renunció a las listas electorales. No sé si será casualidad, pero esta extraña victoria de la justicia sobre un juez se produce en peculiar circunstancia. La perjudicada también es juez. ¿Perro no muerde perro, juez Alba? Las victorias judiciales de Podemos no son la victoria de un partido, sino de la izquierda en su conjunto. Por muy agarras que estén en los últimos tiempos, qué hermoso hubiera sido para el votante de izquierdas asistir tras la sentencia a una muestra de solidaridad global con aquellas personas como Juan Carlos Monedero o Pablo Echenique, que por su compromiso político vieron comprometida su honorabilidad desde el abuso del poder judicial, ni más ni menos. El caso Neurona o el caso Niñera, como tantos otros contra Podemos, solo se entienden judicializables desde una teoría del derecho lisérgica y, por qué no decirlo, aromáticamente algo fascista. En el caso Neurona, el juez mantuvo en el foco mediático de los acusados a Monedero y a Echenique durante 3 años, solo porque un exempleado despedido contó unos rumores. El tal Calvente confesó ante ese mismo juez al principio del proceso que solamente eran rumores. Ni el presidente del gobierno se ha alegrado públicamente de esta victoria judicial de su socio de gobierno, ni su socia de gobierno, que es vicepresidenta por ese mismo partido, tampoco. Podemos está apestado. Cuando nació, me pareció razonable que al centro-derecha, PSOE-PP, le diera cierto miedo este nuevo actor vigoroso de calle y garganta. Ahora, lo que me deja estupefacto es que Podemos le dé miedo también a la nueva izquierda, incapaz incluso de valorar esta sentencia del juez Juan José Escalonilla, desmintiéndose a sí mismo después de 3 años de lawfare con su toga y a lo loco. No guardan silencio PSOE y Sumar por miedo a los jueces. Ya sería degradante. Guardan silencio por miedo a Podemos, a publicitarlo, a darle alas, y nunca entenderé por qué, si Podemos fue las alas. Bueno, esto lo escribía
hace 2 días Aníbal Malvar en público. Lean el artículo completo que merece mucho la pena. Hoy hablamos de Neurona en La Base. Bienvenidas y bienvenidos. La Base, con Pablo Iglesias, Sara Serrano, Manu Levín e Ina Afinogénova. Bueno, hoy en La Base hablamos, analizamos el caso Neurona. ¿Qué datos nos tienes preparados, Laura? Pues hoy vamos a hacer un poco de memoria porque recordar es volver a vivir, pero también para no repetir. Recordar es volver a vivir y también para no repetir. Manu Levín. Bueno, pues vamos Hoy a recordar te habrás también. puesto las botas. Había mucho para elegir. Vamos a recordar también, nunca será lo suficiente, toda la basura que se virtió sobre Podemos con estas falsas causas, en concreto con la de Neurona. Ina Afinogénova, viajamos en turista a Brasil. Vamos a Brasil, sí, porque nos da una esperanza acerca de que estos procesos de lawfare y guerras judiciales pueden tener un final feliz y justo, al menos. Pues arranquemos. La Base de datos. Adelante, compañera. El caso Neurona ha sido uno de esos casos que ha servido para que durante semanas, meses y años se hable de una formación política a partir de casos que se mantenían abiertos pero que iban cayendo uno a uno. Lo que haremos hoy es memoria. Recordemos la cronología de este no caso para entender cómo operó la justicia contra Podemos. Recordar es volver a vivir, como decía Laura. Como decíamos, o en todo caso sirve para poder vivir sin repetir o recordando claramente cómo opera la justicia. Vamos allá. Estamos en el año 2020. Un juzgado de Madrid ponía en marcha las diligencias 1182/2020. Se trataba de una investigación que llegaba desde Barcelona, donde un abogado llamado José Manuel Calvente había denunciado irregularidades supuestamente cometidas en el seno de Podemos. ¿Quién era José Manuel Calvente? ¿Cómo es que denuncia estas supuestas irregularidades? Calvente había trabajado para Podemos, pero había salido del partido acusado de acosar a una compañera de trabajo. De hecho, él realizó esta denuncia basada en rumores, como veremos más adelante, ante la Guardia Civil a apenas 20 días de haber dejado el partido. A partir de ello surgieron múltiples piezas separadas que fueron abiertas por el juez Juan José Escalonilla. Los presuntos delitos investigados inicialmente por el juez incluían financiación irregular, blanqueo, malversación, falsedad documental, administración desleal, delito electoral y apropiación indebida. Pues todo un cóctel de denuncias. ¿Alguna fue probada? Ninguna. Todas fueron archivadas, como veremos ahora. De hecho, a 2 años de la apertura del no caso, solo una de las múltiples piezas separadas abiertas por el juez Escalonilla permaneció abierta, la de los falsos pagos irregulares de Podemos a la consultora Neurona por trabajos en la campaña electoral de 2019. Tanto la investigación sobre una supuesta caja B, sobre sobresueldos inexistentes, sobre el vergonzoso caso Niñera, etcétera, cayeron por ser completamente falsos. Repito, falsos. Pero las acusaciones de José Manuel Calvente, aunque no sirvieron para lo legal, sí sirvieron para escribir muchos titulares, un clásico. De hecho, el mismo Calvente llegó a decir que no tenía pruebas de nada, solo indicios, rumores, ¿no? Exactamente. En el juzgado número 42 de Madrid, Calvente declaró durante 3 horas sobre su denuncia sobre supuestos contratos simulados por la formación morada para una campaña electoral. Y dijo lo siguiente, cito: tampoco es que lo afirme categóricamente porque no dejan de ser una serie de indicios. Al referirse al fundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, sobre quien decía que había cobrado una comisión, señaló: eso es lo que me dicen que está pasando, yo no lo he visto. Y añadió: se rumorea en el partido. Son indicios, se rumorea, me dicen que está pasando. ¿Cómo pueden sostenerse tantas piezas judiciales basadas en este tipo de declaraciones donde no hay pruebas de nada? Esa es una buena pregunta, Ina, y sin embargo se mantuvieron abiertas durante años. De hecho, en agosto de 2020 el juez Escalonilla aceptó a Vox como acusación popular del caso. Sí, a Vox, que por cierto había fracasado al denunciar hechos similares en la Fiscalía Anticorrupción, pero utilizó esa denuncia fallida para solicitar su ingreso en el no caso Neurona. Vox, acusación popular en el caso Neurona, pues ya estamos todos. Cada una de las afirmaciones de Calvente, sin pruebas, como comentábamos, se transformó en una causa judicial con imputaciones que afectaron directamente a miembros de la dirección de Podemos. Fueron implicados Daniel de Frutos, responsable de finanzas, Juan Manuel del Olmo, entonces director de comunicaciones, o Juan Carlos Monedero. Y desde Neurona no dijeron nada al respecto. Como decía, solo quedaba abierta una línea de investigación, la del pago del partido a la consultora Neurona por trabajos realizados para la campaña electoral de 2019. Trabajadores de Neurona han afirmado que todos los pagos realizados se corresponden con trabajos que se desarrollaron durante esa campaña. Por ello,
Ya en 2022, la fiscal Lorena Álvarez dejó escrito en un informe que no hay pruebas de la existencia de un contrato simulado. Bueno, entonces todo fue archivado, ¿no? Todito archivadísimo. En octubre de 2020 se archivó la denuncia sobre contratos de Podemos en 2019 a la consultora portuguesa ADB Europa. Cito, no cabe sino concluir en la inexistencia de indicios racionales acreditativos de que dichos contratos se traten de contratos simulados, dijo el juez Escalonilla. Punto final. El segundo archivo ocurrió en enero de 2021. Se archivó la denuncia referida a posibles irregularidades en la reforma de la sede de Podemos. Nunca hubo ningún presupuesto extraño ni inflado como sugirió Calvente. Punto final. Lo mismo sucedió con la otra pieza que investigaba el origen y destino de las donaciones de cargos públicos de Podemos al proyecto Impulsa, gestionado por la Fundación Instituto 25 de Mayo para la Democracia. Archivado. Punto final. Y lo mismo ocurrió también sobre los supuestos sobresueldos que nunca fueron reales. En marzo de 2021 se archivó esta no causa. Lluvia de denuncias archivadas. Imagino que los medios se hicieron eco de todo esto, ¿verdad? Espera, compañera, que todavía hay más. Una de las derivadas del caso que más titulares generó fue la de esa perversamente llamada Caja B. En enero de 2022 se confirmó que esta caja nunca existió. Cito, no consta la existencia de distracción de los fondos recibidos por el partido Podemos dirigidos a dirigentes suyos, señaló la Audiencia de Madrid. Punto final. Pero todavía no termina la retahíla de casos archivados. Hubo uno que especialmente fue ridículo, pero que tuvo no solo mucha difusión en el poder mediático, sino que sirvió para que personajes como, por ejemplo, Rocío Monasterio, se hicieran eco de esta mentira para desprestigiar a esta formación política. El no caso de la supuesta niñera. Este fue un caso que el juez mantuvo abierto durante más de un año y que involucró a trabajadoras como Gara Santana o Teresa Arévalo. Gara Santana escribió un tuit que estamos viendo ahora mismo en pantalla. ¿Quién repara el daño?, se preguntaba. Recién en julio de 2022, este no caso fue archivado ante la ausencia de cualquier prueba. Cito, no solo no consta acreditado que Teresa Arévalo o Gara Santana se encargasen del cuidado de los hijos de Irene Montero y Pablo Iglesias, sino que incluso no consta acreditado que persona alguna ajena a los propios padres se haya encargado de su cuidado durante el tiempo que desempeñaba funciones remuneradas por el partido político Podemos o remuneradas por el erario público. Punto final. Y ahora sí que sí, entonces, punto final de todo, ¿no? El viernes pasado, el juez Escalonilla desimputó por fin a Juan Carlos Monedero y descartó la financiación ilegal de Podemos. Vale decir, punto final a un no caso que durante años mantuvo abiertas distintas piezas de investigación que, como hemos visto, han ido cayendo una a una porque nunca existieron. Como decía Gara Santana, ¿y ahora quién repara el daño? Hay cosas que son irreparables, pero la justicia debería encargarse de ello. La portavoz de Podemos, Isabel Serra, habló del no caso Neurona este lunes y esto fue lo que dijo que Podemos pedirá. Ha sido una campaña no solamente contra Podemos, sino contra la democracia, porque el lawfare es un intento por parte de los poderes de subvertir la voluntad de la ciudadanía, ¿no? De subvertir la democracia y la voluntad de, en este caso, el conjunto de ciudadanos y ciudadanas que han apostado por Podemos y han apostado por transformaciones en nuestro país. Por tanto, insistir en que esto no acabe aquí, que haya una reparación para Podemos, pero que sobre todo haya una reparación para la democracia y que esto no pueda volver a suceder. Podemos exige lo lógico, que los jueces que conspiraron contra Podemos rindan cuentas no para defender a la formación morada, sino para defender la democracia. Y por supuesto, que los medios de comunicación que tanto eco se hicieron de estas mentiras le dediquen el mismo peso a decir nada más y nada menos que la verdad. Veremos si con Podemos sigue valiendo todo. Jueces y fiscales que se han convertido en los nuevos actores políticos de la democracia sin representar políticamente a nadie. Tremendas palabras. ¿Qué tal, Manu Levín? Bien, vamos con ello enseguida. Le mando un saludo a Sara Serrano, nuestra compañera que está malita. Espero que se ponga buena pronto. Pero bueno, tenemos a Laura sustituyéndola y dejando el listón muy alto. Se recuperará. Dale, Xavi. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levín. Bueno, una vieja paradoja de filosofía un poco barata, pero quizá por eso mismo muy popular. Si un árbol se cae en medio de una isla desierta y no hay nadie allí para oírlo, ¿hace algún sonido, algún ruido? La respuesta venía a decir que no,
que el sonido es una sensación percibida por nuestros sentidos y reconocida como tal por nuestro sistema nervioso cuando el aire u otro medio está en movimiento, vibrando, ¿no? Y que por lo tanto, si un árbol cae en una isla desierta, sin duda producirá una vibración en el aire, sí, pero si no hay ahí ningún oído para escucharlo, pues estrictamente no habría ningún sonido. Algo así era esto, ¿no? Bueno, pues todo esto del derrumbe del falso caso Neurona a mí me recordaba un poco a esa paradoja filosófica, ¿no? Si una causa judicial que se abrió con mucho ruido mediático, por supuesto, luego se desmorona sin que las grandes empresas de comunicación digan ni pío, si nadie puede oír cómo se derrumba el caso, si esa realidad no se percibe, entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues pasa lo que se busca, que lo que deja consecuencias en nuestra percepción de la realidad es lo que sí pudimos escuchar todos. En Podemos había sobresueldos, financiación ilegal, caja B, corrupción como la del PP, mientras que lo otro sencillamente parece que no existe, claro, porque no se escucha. En realidad, ese es precisamente el objetivo de todo este modus operandi corrupto, abrir causas que no tienen ningún tipo de recorrido judicial, pero que servirán para ocupar portadas y horas de tertulia y televisión, y que después, cuando se cierran, no merecerán ni de lejos ese espacio mediático. ¿Saben cómo se llama esto? Corrupción periodística. Bueno, el otro día las compañeras de Noticias Básicas ya hicieron un recopilatorio muy completo de muchas de las cosas que se dijeron en su momento en los grandes medios de comunicación sobre el no caso, como decía Laura, el no caso Neurona. Pero vamos a seguir recordándolo hoy porque seguramente nunca se hablará lo suficiente de esto, nunca habrá suficientes minutos de contenido audiovisual recordando esta infamia como para compensar el silencio que ahora guardan las grandes empresas mediáticas al respecto. Así que vamos a seguir poniendo nuestro granito de arena para equilibrar un poco la balanza. Recordemos las portadas de la prensa cuando el juez Escalonilla inició todo esto. Por ejemplo, El Mundo. El abogado de Podemos conserva los apuntes de los sobresueldos con foto de Iglesias. ABC. La UDEF destapa cómo Neurona devolvía dinero a Podemos. Foto de Juan Carlos Monedero. La Razón. El ex administrador de Neurona se desmarca de los pagos bajo sospecha de Podemos. Foto de Iglesias, una vez más. Y otra de ABC. La trama de Neurona salpica a Echenique. La UDEF le sitúa tras una de las cuentas investigadas por transferir fondos a la empresa tapadera en México. Me consta que el bueno de Echenique la tiene enmarcada, esta portada. ¿Y cómo fueron esas mismas portadas cuando la causa finalmente se desmorona? Pues como os podréis imaginar seguramente, nada. 0 unidades de información que cuente que todo lo que se publicó en esas mismas portadas de esos mismos medios era falso. Un caso 0-0, 0 elementos de verdad en las acusaciones cuando se abre, 0 cobertura mediática cuando se cierra, ¿no? Si nadie puede oírlo, el derrumbe de la causa no hace ningún ruido, ¿no? Es como si no existiera un árbol cayendo en una isla desierta. Pero sigamos recordando las cosas que se dijeron sobre el supuesto caso Neurona, porque hacerlo, insisto, es un ejercicio simplemente de salud democrática. Así abrieron los telediarios y los principales programas de televisión cuando todo empezó. El cofundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, ha declarado hoy como imputado por el llamado caso Neurona. El juez investiga la presunta financiación irregular del partido en las elecciones generales. El juez que investiga el caso Neurona sobre la financiación de Podemos ha abierto otras 2 investigaciones que afectan también a Iglesias y al propio partido. El juez que investiga la presunta caja B de Podemos señala al propio partido y también algunos de los nombres más importantes dentro de la jerarquía de la formación. Neurona. A camino de convertirse en la palabra maldita en Podemos, Neurona. Las palabras malditas de Podemos nunca fueron caso Neurona, señor Alsina, fueron corrupción mediática. La corrupción mediática de gente como usted. Corrupción mediática. Vamos a fijarnos ahora, si os parece, en algunos términos, palabras que se utilizaron en la información sobre todo este montaje, a ver si nos suenan de algo. Dale al play, Xavi. Esto está judicializado, ¿no? Sí, esto es una investigación que está en el juzgado de instrucción número 42 de Madrid y bueno, lo que hemos publicado en el Confidencial son documentos que tienen que ver con esa investigación que sigue avanzando. Hay que recordar que Podemos está imputado en ese caso por delitos tan graves como malversación de caudales públicos y apropiación indebida. Apropiación indebida, malversación de caudales públicos, Podemos imputado, retiradas de 600 euros de cajeros. ¿A qué recuerda todo esto? Pues lo de los 600 euros del cajero quizá al caso de corrupción del PP valenciano conocido como el pitufeo, con el que se financiaron irregularmente, ¿no? Exactamente, porque el principal objetivo de todo lo que se dijo y lo que se escribió sobre el falso caso Neurona fue poner a circular en relación a Podemos significantes vinculados a la corrupción del PP y a los grandes casos que indignaron a la gente en España y que motivaron en gran medida el propio surgimiento de Podemos, ¿no? Porque ya se sabe que
Todos son iguales, eso es lo que se buscaba instalar. Lo veíamos antes ya en la portada del Mundo, que hablaba de los apuntes de los sobresueldos, expresión claramente usada para evocar los papeles de Bárcenas, ¿no? Sigamos escuchando a Olmo. No es posible acreditar con esos gastos que ese dinero efectivamente se ha utilizado para eso, y no se ha utilizado, como sospechan los investigadores, para pagarle comisiones a Monedero o para gastos que no tienen nada que ver. Es evidente que, insisto, no forma parte de la lógica comercial hacer retiradas hasta 4 en un mismo día de 600 euros para disponer de efectivo. Evidentemente, de esa forma se evita cualquier tipo de control. Y recuerda mucho a lo que hacían algunos consejeros de Caja Madrid con las tarjetas Black, como por ejemplo Moral Santín, hacer retiradas continuas de efectivo para que no se controlara qué ocurría luego con ese dinero. Vaya, aparecieron las tarjetas Black. Las tarjetas Black, esto recuerda a lo de las tarjetas Black. Lo vamos entendiendo de qué iba todo esto, ¿no? Más, Xavi, La Sexta. Y mientras, en el Partido Morado insisten en diferenciar entre su supuesta caja B y la del PP. Esa supuesta caja B es una de las acusaciones del exabogado de Podemos por las que se ha imputado a la formación. En su declaración judicial íntegra, a la que ha tenido acceso La Sexta, habla de sobresueldos, de comisiones y de contratos simulados. Vaya con tu televisión de izquierdas, sobresueldos como los de M. Rajoy, comisiones, contratos simulados. Podemos insiste en diferenciar entre su supuesta caja B y la del PP. Más bien habría que decir, medios como La Sexta insistieron mucho durante meses en instalar la idea de que Podemos tenía una caja B como la del PP. Como la del PP, ese era el truco, efectivamente. Lo decía el otro día Gerardo TC en un tuit, decía: el caso inventado de la financiación ilegal de Podemos, que ha ocupado portadas y mítines de la derecha durante años, no iba tanto dirigido contra los líderes de Podemos, que también, amigo Gerardo, como contra los votantes de derechas. El caso Neurona, como tantos otros inventados contra Podemos, decía Gerardo TC, tenía como objetivo último que tu cuñado pudiese decir en la cena de Navidad eso de que todos son iguales, sin sentir vergüenza por votar a los que nos roban en lugar de votar a quienes luchaban contra la corrupción. Y evidentemente surtió efecto. ¿Quién puede resistir horas y horas de tertulias informativos y decenas de portadas hablando de la corrupción de Podemos con los mismos significantes vinculados a la corrupción del PP, instalados hasta el tuétano en la sociedad española? ¿Hay algún portavoz de Podemos al que no le hayan preguntado 2, 3, 4, 5 veces en cada entrevista por las falsas causas como esta? Pues vamos a recordar un poco precisamente esto. Ana Terradillos. Una denuncia de uno que era compañero vuestro, José Manuel Calvente, pero es que el juez va más allá. Ahora lo que dice, o mejor dicho, imputa a Podemos como persona jurídica, cita a declarar a 3 personas que son de la cúpula, y todo por una presunta financiación irregular y malversación de caudales públicos. Calvente no llegaba a esto, llegaba a malversación de caudales públicos. Yo te pregunto, ¿Podemos ha financiado de forma irregular? ¿Ustedes se han financiado ilegalmente? ¿Podemos se ha financiado de forma irregular? Venga, responda. ¿Ya ha respondido? Uy, vaya, ahora se nos ha acabado el tiempo para que hable de las propuestas de su partido. Nos vemos en la siguiente entrevista, a ver si tiene más suerte. En fin, así funcionaba esto. Más, Xavi, Mamen Mendizábal. De los políticos, que cada uno podrá hacer su juego político, también ha habido otro testimonio en esa comisión de investigación en el Senado. Bueno, usted trabajó con él, el señor Riobó. La tuerca, escuche. Que a mí no me consta ni esto de financiación irregular en el Partido Popular. No, claramente no es el señor Riobó, es la señora Aguirre, con un no me consta, que por cierto, lo teníamos preparado porque, señor Monedero, le ha salido una frase del PP hoy, un no me consta del mismo estilo, escuche. Que a mí no me consta. A mí no me consta, ¿no?, que la tuerca pagase nada en B. En la etapa en que yo me hice cargo están todas las cuentas absolutamente claras, auditadas y fiscalizadas. Esta era su contestación por esto, que ahora sí que se lo voy a poner. ¿Qué me quieres decir? Del señor Riobó. ¿Qué me quieres decir? Todo esto, no. Mamen, todo esto ha sido un fallo técnico para llegar. Decir, Mamen, no, Bueno, Mamen. ¿Me quieres decir que porque hay una frase que sintácticamente es igual que la de Esperanza Aguirre, tiene algo que ver lo que te estoy diciendo con lo que ha dicho Esperanza Aguirre? Para nada. Ser serios. Para nada, sino que las excusas de los políticos se parecen. O sea, si yo digo que no me se consta, parecen al margen, que te diga que me al margen del otra partido. Explicación? Las excusas de los políticos y las mentiras de los periodistas. Porque da igual que el periodista sea de La Sexta, sea de Antena 3, sea de Telecinco, sea del País o sea del Mundo. Los periodistas corruptos, Mamen, os parecéis todos mucho entre vosotros.
Pues en este corte se ve una vez más claramente en qué consistía la maniobra, lo estamos diciendo, en vincular todo lo que fuera posible a Podemos con los imaginarios sobre la corrupción del Partido Popular. En este caso, sacándole punta a comparar las palabras utilizadas por los portavoces para responder ante las falsas acusaciones. Ya veis que lo tenía todo preparado La Sexta, los vídeos previamente cortaditos y dispuestos para mandar el mensaje que querían, porque les daba igual lo que respondiera quien estaba al otro lado, siendo entrevistado, entre comillas, si es que se le puede llamar así. Lo que pasa es que ahí se les vio demasiado el plumero, ¿no? Porque lo metieron a destiempo, se les coló. Más, Xavi, María Llapart. Bueno, todo esto, si la mayoría de las causas contra ustedes se han archivado, ¿por qué este caso les produce este especial malestar? ¿Por qué se defienden atacando? Porque quiero decir, quizás en otras ocasiones les hemos visto y escuchado a ustedes decir que están dispuestos a colaborar con la justicia, que esto iba a quedar en nada, otras causas penales. ¿Por qué en esta ocasión están especialmente molestos, señor Mayoral? ¿Por qué le molesta tanto, señor Mayoral?, insistía la sustituta de Ferreras en Al Rojo Vivo. En fin, más periodistas corruptos pareciéndose a sí mismos. Pero ¿por qué les molesta tanto? Es que son ustedes muy exagerados y solo tienen que contestar una vez más en esta entrevista y tal, pero esto de que les moleste tanto... En fin, más ingredientes del discurso mediático sobre el falso caso Neurona. Emplear un lenguaje y una manera de ilustrar las informaciones, entre comillas, con imágenes que evocaran una organización criminal o un cártel de la droga o al terrorismo directamente. Parte de la cúpula de Podemos ha declarado esta mañana ante el juez por presunta financiación irregular del partido. Son Juan Manuel del Olmo, el responsable de comunicación, y también la gerente de la formación, el responsable de finanzas y la de compras. Ellos han dado su versión sobre el contrato a la consultora Neurona durante las elecciones de 2019. La cúpula de Podemos, no la dirección, por ejemplo. La cúpula, los cabecillas de la banda, les faltó decir. Y poner Se Busca debajo de las fotos y los nombres también, ¿no? Exactamente, eso les faltó. Uno que no podía faltar aquí hoy también, Eduardo Inda. Caso Neurona. Eduardo, la UDEF pues concluye que Juan Carlos Monedero cobró una comisión de 26.200 euros y que la famosa factura pues era más falsa que la alto cargo nani de Podemos o más falsa que las promesas de Pedro Sánchez, Eduardo. Pues sí, ya va siendo hora que algún juez meta mano a Podemos, que, en fin, sobre quien ha planeado la sombra de la corrupción durante mucho tiempo, que se ha financiado por parte de dictaduras iberoamericanas terroríficas, por parte de una dictadura, una teocracia tan salvaje como la iraní, que cuelga homosexuales y que la pide a mujeres. Y yo me alegro pues de que se haga justicia y de que lo que denunció hace ya 2 años José Manuel Calvente, que es un tipo decente, honrado, pues se sustancie y se sustancie en los tribunales y se haga justicia. Vamos a ver qué ocurre, porque hay que decir que yo nunca vi en democracia un partido con tanta protección desde el punto de vista del establishment y sobre todo con tanto miedo de los jueces hacia ellos como es el caso de Podemos. Los jueces tienen un miedo atroz a Podemos porque Podemos, si tú te enfrentas a ellos, aunque tengas toda la razón del mundo, como ocurre en fin, pues con el juez García Castellón, con el juez Escalonilla en este caso, pues corres el riesgo de que te linchen en las redes sociales a base de bien. Bueno, y aquí hay otro ingrediente clave de toda esta violencia contra Podemos: presentar a las víctimas de la violencia como los violentos y a los agresores como las víctimas. Es lo mismo que hacen continuamente con el periodismo corrupto. Te machacan todos los días durante años y si te defiendes te dicen: hay que ver cómo te pones, deja de señalar a periodistas en Twitter, en las redes sociales, que tienen mucho miedo. Lo lamentable es que haya tan poquitos profesionales del periodismo que se atrevan a alzar la voz contra esta gentuza que ha arrastrado el prestigio de la profesión por el fango. Pero por eso existimos. Por la corrupción del bipartidismo nació Podemos y por la corrupción del periodismo nació Canal Red. Vamos acabando. Es de justicia recordar hoy, ya lo hicieron las compañeras el otro día en Noticias Básicas, una de las pocas voces, al hilo de lo último que decía Pablo, que en esta ocasión se han pronunciado con claridad para denunciar toda esta corrupción judicial y mediática. No lo decimos nosotros, lo dice Manuel Rico. Rico. Bueno, a ver, yo creo que tanto Neurona como la cacería judicial a la que se ha sometido a Podemos es completamente impropia de un Estado democrático, completamente impropia.
simplemente por recordar algunas de las causas, ¿no? Se habló de sobresueldos, pago de sobresueldos al tesorero, que se había desviado dinero de la caja de solidaridad del partido, que se habían inflado los costes de las obras de la sede de Podemos, la financiación ilegal, el caso Niñera. Hay medios de derecha y de ultraderecha en este país que dedicaron muchas más portadas a este caso inexistente que a la Gürtel, por poner un ejemplo donde sí hubo sobresueldos a los tesoreros y a todos los que pasaban por allí, donde sí se inflaron las obras de la sede, etcétera, 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 ¿no? A mí me parece impropio de un Estado de Derecho que se tarde 3 años. Esta causa lleva 3 años abierta. Esta no causa lleva 3 años abierta. ¿De verdad que un juez en España tarda 3 años en comprobar si una factura es falsa? O sea, eso es admisible, porque desde el primer momento Monedero dijo, y además desde el primer momento estuvo dispuesto a colaborar con la justicia, que la factura era falsa. Aquí hay una denuncia que se ha demostrado falsa. Hay un informe de la UDEF que se ha demostrado falsa. Vamos, el análisis o incorrecto en elementos absolutamente fundamentales. Es algo completamente inadmisible. Todos estos, este juez con 3 años, el tema abierto y alimentando esas portadas. El daño no se puede reparar, pero ¿aquí alguien asume responsabilidades o no? ¿O esto sale gratis? Quiero decir, a los que hicieron el informe de la UDEF les va a salir gratis. Al denunciante le va a salir gratis. No pasa nada porque un juez tarde 3 años en comprobar si una factura es falsa. Yo creo que hay que tomar medidas y cambiar esto, porque la imagen de la justicia, que, bueno, pues por otros motivos, y algunos ajenos a ellos, ¿no? Bueno, pues no goza del mejor momento en este país, es que yo creo que estos elementos son absolutamente inaceptables. ¿Todos los periodistas son iguales? No. Y Manuel Rico demuestra aquí que efectivamente no, y se agradecen mucho sus palabras. Si hubiera más periodistas dispuestos a decir cosas como las que acaba de decir aquí Manuel Rico, otro gallo nos cantaría en este país. Pero en este país, por desgracia, hay demasiados periodistas corruptos en las televisiones, en las radios y en los periódicos. Y por eso existimos nosotros. Gracias a vosotros y vosotras que os hacéis socios y socias de Canal Red. Gracias, Manuel. Son las herramientas de persecución que utiliza la justicia. Para poder aplicar el lawfare tienen que tener un control sobre la mayoría de los medios de comunicación. Ina Fino Génova, vamos a volar hasta Brasil. ¿Para qué me invitan? El análisis internacional de Ina Afino Génova. Esta quizás es una de las noticias más importantes en Brasil desde que Lula regresó al poder. Hace unos días el Tribunal Supremo del país emitió un fallo en el que anuló todas las pruebas obtenidas contra el presidente Lula da Silva en el caso Odebrecht y catalogó su encarcelamiento de 580 días como uno de los mayores errores jurídicos en la historia del país. El juez del Tribunal Supremo, José Antonio Díaz Toffoli, afirma en la sentencia que todo el caso contra Lula fue un montaje fruto de un proyecto de poder de ciertos agentes públicos en su objetivo de conquistar el Estado por medios aparentemente legales, pero mediante acciones contrarias a la ley. También dijo que ese montaje para encarcelar a Lula fue el verdadero huevo de serpiente de los ataques a la democracia. Este huevo fue incubado por autoridades que abusaron de sus funciones, actuando en connivencia para atacar instituciones, autoridades, empresas y objetivos específicos. 580 días pasó preso Lula sin que se presentaran pruebas sólidas en su contra. Años de bombardeo mediático e intentos de asesinato social de él y de su entorno, montajes judiciales y la victoria del ultraderechista evangélico y militar retirado Jair Bolsonaro como resultado de todo. Muchos huevos de serpiente, efectivamente. Díaz Toffoli ordenó la apertura de investigaciones contra los fiscales que encabezaron el caso Lava Jato y contra el juez y actual senador Sergio Moro. Según el fallo, faltaron al respeto de la verdad fáctica, subvirtieron pruebas, actuaron con parcialidad, no distinguieron deliberadamente entre inocentes y criminales, utilizaron verdadera tortura psicológica, un Pau de Arará del siglo XXI para obtener pruebas contra gente inocente. La expresión Pau de Arará se usa en referencia a un instrumento de tortura utilizado en la época de la dictadura militar brasileña y empleado contra enemigos internos. Sigo citando literalmente el fallo. Se utilizó como excusa la lucha contra la corrupción con la intención de llevar a un líder político al suelo, con parcialidad y, en conclusión, forjando pruebas.
se han firmado cientos de acuerdos de clemencia y acuerdos de culpabilidad como medio ilegítimo de encarcelar a inocentes. Estos acuerdos se desmoronan día tras día. Esto decía la sentencia judicial. Solo recordar aquellos años en los que el juez Moro, que construyó todo el caso contra Lula, fue presentado por el conjunto de los medios de comunicación internacionales como un adalid de la lucha contra la corrupción y un faro de la justicia, no solo en Brasil, sino en toda América Latina. Ese faro de la justicia fue catapultado a su Olimpo por la revista Bella en un principio. Luego de protagonizar numerosas portadas, fue también catalogado por la revista Time como una de las personas más influyentes del mundo. Y una vez asumió Bolsonaro, fue nombrado ministro de Justicia. Incluso fue uno de los ministros mejor valorados en el primer año de gobierno. El cuento de Sergio Moro empezó a caerse sobre 2019, cuando el medio independiente The Intercept publicó algunos mensajes que intercambiaba el juez con los fiscales del caso. Los había filtrado un hacker y en esas conversaciones se vio cómo Moro dirigía todo el montaje. Sugería el orden de investigación, evidentemente para que le fuera más fácil establecer la sentencia acusatoria. Recordaba omitir ciertos detalles de la investigación para que el montaje no fuese muy evidente. Sugería fuentes. Cuando las filtraciones se hicieron públicas, Moro tuvo la cara de decir que nada de eso era real y que si lo fuera tampoco habría sido tan grave y que qué poca vergüenza hackear conversaciones privadas. Pero fueran esas filtraciones las que en definitiva llevaron a la anulación de las condenas de Lula. Interesante. ¿Y qué ha dicho Moro ante el reciente fallo que califica su trabajo como un error histórico? Pues, ¿qué va a decir? Que los brasileños conocen la verdad, que respetó las instituciones y que todas sus acciones fueron legales, que siempre luchará por la verdad y la democracia y las instituciones. Vamos, que pasaron años, Moro pasó de juez a ministro de Justicia y luego a senador, pero lo que no cambió es que la cara la sigue teniendo de concreto armado, vamos, o de hormigón armado, como se diría aquí. Bueno, ahora el juez del Tribunal Supremo ordenó que se investigue los posibles daños causados por ese respeto a las instituciones y a la democracia de Moro. También declaró nulo todo el material recogido como resultado del acuerdo de colaboración que fue firmado entre Odebrecht y las autoridades de Brasil, al considerar que fue recopilado al margen de la ley. Según Toffoli, los agentes involucrados, Moro incluido, por medios heterodoxos e ilegales, afectaron a personas naturales y jurídicas independientemente de su culpabilidad o no. Además, destruyeron tecnologías, empresas, empleos y bienes públicos y privados y nacionales. Afectaron vidas, algo que se vio reflejado en forma de tumores adquiridos, accidentes cerebrovasculares e infartos, uno de ellos en plena audiencia, entre otras secuelas físicas y mentales. Eso es textual. Recordemos que la ex primera dama Marisa Leticia murió en pleno proceso por un derrame cerebral y Lula lo atribuyó a la abusiva persecución mediática y judicial. El montaje contra Lula es uno de los episodios de guerra judicial más infames en la historia. El juez del Tribunal Supremo lo califica como uno de los errores judiciales más graves de la historia de Brasil, pero no fue un error. Se cometió deliberadamente, fue un plan, una trama que tenía el único objetivo de eliminar a un líder político y a una fuerza política de izquierdas. Más de 5 años se ha tardado en reconocerlo finalmente como lo que fue. ¿Quién es ese juez del Tribunal Supremo que sacó el fallo? Cuéntanos. Pues es interesante este personaje porque fue nominado para el cargo en el Tribunal Supremo por Lula da Silva en 2009 y siempre ha sido un hombre de confianza para el PT. Sin embargo, durante el gobierno de Bolsonaro mantuvo una estrecha relación con el presidente ultraderechista. En 2018 llegó a calificar el golpe militar de 1964 como un movimiento en el que tanto la izquierda como la derecha conservadora cometieron errores que no admitieron, pese a que la percepción general atribuye todos los problemas a los militares. En fin, entre todos estos bandazos, en enero de 2019 llegó el punto de mayor desgaste para ese juez, porque fue precisamente él la persona que impidió que Lula pudiese asistir al velorio de su hermano. Su hermano mayor, Babá, murió de cáncer mientras Lula estaba encarcelado y Toffoli solo le permitió reunirse con la familia en una unidad militar en Sao Paulo, dándole la posibilidad de que llevaran ahí el cuerpo de su hermano, algo que Lula rechazó. En fin, el caso es que ahora algunos medios brasileños sugieren que ese fallo de Toffoli acerca del montaje judicial es una suerte de guiño, una forma de pedirle perdón por ese otro episodio con la muerte del hermano. Pues será lo que sea, eso nunca lo sabremos. El caso es que
que el sistema judicial brasileño parece dejar mucho que desear. No puede ser que sea impecable cuando condena a Lula y un nido de entrega de favores cuando lo absuelve. Lo más seguro es que en general no sea demasiado fiable, al menos para casos que implican a los poderes políticos. Pero en cualquier caso, es difícil de olvidar la época en la que todos los medios occidentales condenaron a Lula sin ni tan siquiera plantearse la fiabilidad de ese sistema judicial, sin tampoco hacerlo cuando el juez que le condenó fue nombrado ministro por el principal beneficiado de esa condena. Recordemos que Lula lideraba las encuestas contra Bolsonaro. Igual que es difícil olvidar que leyendo en detalle el caso, nada parecía tener ni la más mínima consistencia, ni mucho menos la necesaria como para condenar a alguien a una pena de cárcel por corrupción. En aquella época lo único que llegaron a hacer los medios más serios fue exponer asépticamente el caso en un artículo de segunda fila, mientras en los de primera línea decían que Lula estaba condenado por corrupción, sin mayor matiz ni explicación. Eso los más serios. La mayoría ni tan siquiera se molestaba en explicar y exponer los detalles de un caso cuanto menos rocambolesco. Gracias, compañera. Ficarei preso 100 anos. Mas eu não trocarei a minha dignidade pela minha liberdade. Eu quero provar a farsa montada. Lula inocente, Lula libre. Contamos con Juan Carlos Monedero. Juan Carlos, ¿qué tal? Muchas gracias por atender a la base. ¿Cómo estamos, Pablo? Buenos días. Te quiero preguntar por algo que has señalado en algunos tuits y de lo que se hacía eco también Aníbal Malvar en un artículo en Público, que son los silencios. Después de que se sepa que todo esto se archiva, con todo el ruido que hubo en la prensa, en las radios, en las televisiones, hay sectores de la izquierda, en el PSOE y también a su izquierda, que no han dicho absolutamente nada de esto. ¿Por qué es? ¿Por qué pasa esto? Pues por un cálculo pequeñito, de pensar que todos los votos que pierda Podemos los van a ganar ellos, ¿no? Y entonces no les importa el desprestigio de la democracia, no les importa este uso espurio, ¿no?, de las instituciones para ir contra una formación política, si eso les sirve a ellos indirectamente para sacar algún tipo de beneficio. Es un cálculo tan pequeñito que por eso lo he escrito, porque me entristece, ¿no? Es decir, que Podemos tomar la decisión de incorporarse a Sumar, ¿no?, entendiendo que va a sumar los fragmentos de la izquierda y va de alguna manera a mantener el programa de transformación a la izquierda del Partido Socialista. Pero si no resulta ni siquiera capaz de defender a los suyos, ¿no? Lo hemos visto cuando la portavoz también se desentiende, ¿no?, de los ataques a Irene Montero. No sé, yo ando un poco consternado porque creo que sin grandeza la izquierda no puede ser grande. Juan Carlos, yo te preguntaría, porque has estado directamente golpeado por toda esta orquesta mediática y judicial, ¿qué esperarías que ocurra ahora? ¿O qué debería ocurrir, si acaso, en una democracia medianamente decente con aquellos que han formado parte de esta orquesta? No soy muy optimista. Hablabais de Lula. Yo fui a visitar a Lula a la cárcel de Curitiba, ¿no? Y después hemos visto que el juez Moro gana, ¿no?, un puesto de senador, y casi Bolsonaro gana las elecciones, ¿no? Yo creo que toda esa gente que pensó que tenía razón el juez que encarcelaba a Lula, desde la propia izquierda debilita el futuro de la izquierda y debilita la propia democracia. Yo creo que toda la gente, como decíamos, del PSOE o de lugares más cercanos, ¿no?, a lo que nació en las calles el 15M, que no confronte los errores profundos de la democracia, impiden que pase nada. Y vamos a ver total impunidad. El otro día veíamos que el que había sido jefe de la UDEF, o sea, el máximo responsable en España de los delitos económicos, le ofrecía a Ferreras en un audio inventarse una cuenta de hace 5 años para que Pablo Iglesias tuviera que salir a dar cuentas después. A lo que apostillaba ese experto en la poesía romántica del 17, que es Villarejo, eso te lo hacemos con el rabo, ¿no? Bueno, pues hemos visto que hay empresas contratando a ese comisario evidentemente corrupto. ¿Cuánta gente queda corrupta en la UDEF? ¿Cuánta gente no está en las instituciones haciendo trampas para beneficiar los intereses de la derecha? Y si tenemos, ¿no?, al zorro metido en el gallinero, es muy complicado. No es en absoluto gratuito que el Consejo General del Poder Judicial, que era el que tenía que resolver estas cosas, esté secuestrado por el Partido Popular. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás? Decías ahora a Laura que, bueno, que no eres muy optimista, ¿no? Seguramente hay buenos motivos para ello, pero bueno, hay que intentar serlo, ¿no? Así que te pido que imaginemos qué tendría que pasar en este país para que veamos en la cárcel a los responsables judiciales y mediáticos de todo este montaje.
Mira, Manu, hemos visto que Aznar, que es el responsable de todo un entramado de corrupción que ha legado a este país, o M. Rajoy, se van de rositas. En cambio, en nuestro caso, en mi caso concreto, pues yo vi cómo Dolores de Cospedal usaba a la policía contra mí, cómo Montoro usaba a la agencia tributaria para ir contra mí, como Soraya Sáez de Santamaría, pobrecita, utilizaba al CNI y a la inteligencia para ir contra mí. Hemos visto cómo Trillo utilizaba a los jueces para ir contra mí. Es decir, que la infección, ¿no?, en las instituciones del Estado de esta manera corrupta de defender al PP, con la cual colabora el PSOE, porque no es sino una forma de defender el bipartidismo, implicaría lo que planteamos hace 10 años, cuando yo era secretario de programa y proceso constituyente. Si es que seguimos arrastrando, ¿no?, elementos del pasado, y de alguna manera al entrar en el gobierno y al intentar Podemos cambiar las cosas haciendo políticas públicas, pues olvidamos que sin una transformación profunda los cambios no tienen lugar. Podemos hacer pequeños cambios de maquillaje que ayudan a que la gente viva mejor, ¿no?, pero no son cambios profundos, ¿no? Si no cambiamos la judicatura, si no cambiamos las estructuras empresariales, donde es la propia patronal la que permite la corrupción, perjudicando a los empresarios pequeños que son honestos. Si no somos capaces de cambiar una cúpula de la Iglesia Católica que desdeña al Papa Francisco porque dicen que es un bolchevique y un comunista. Si no somos capaces, de castigar los comportamientos corruptos dentro de la propia política, porque el Partido Socialista siempre se ha opuesto, ¿no?, a ir contra un Partido Popular que era claramente corrupto y que había que incluso ilegalizarlo, no, para la limpieza de la política. O sea, si no volvemos a pensar en términos de un proceso constituyente que reinvente la forma de hacer política en este país y seguimos arrastrando las inercias, ¿no?, del pasado, es que no veo solución. Veo que quitan a Ana Rosa y ponen a Ana Terradillos. Veo que quitan a Rubiales pero ponen a su número 2. Vemos constantemente que hay pequeños cambios que cuestan Dios y ayuda a hacer. O sea, el calvario que va a pasar Jenny Hermoso es terrible. ¿Para qué? Para que quiten a Rubiales y pongan a su número 2, para que pongan de seleccionadora a una tipa que cayó siempre cuando hacía barbaridades, Vidal. Yo creo que tenemos que recuperar un poco de esa reclamación de transformaciones profundas, porque es que si no, pues como decíamos en el 15M, nos van a seguir meando y van a decirnos que llueve. ¿Qué tal, Juan Carlos? En 2015 dejaste todos tus cargos a raíz de otro de estos montajes sobre Venezuela. Después, a raíz del Ferreras Gate, escuchamos a Ferreras presumir de que ellos te habían matamos a Monedero. Echando la vista atrás un poco, ¿no te arrepientes de haber dimitido por esa presión de la derecha judicial y mediática? Porque parece como uno de esos momentos, ¿no?, otro más en el que ellos se van de rositas. ¿No te arrepientes de darles este gusto? Fíjate, Ina, que si yo hubiera dimitido por los ataques, ¿no?, de cuando Montoro usa la agencia tributaria para hacer públicas mis cuentas, para mandarme decenas de querellas a ver si en alguna pues yo metía la pata, intentando poner a la agencia tributaria contra mí, algo que generó, nos olvidamos, ¿no?, pero un documento de la propia agencia tributaria diciéndole a Montoro: es la última vez que utilizas esta institución para tus intereses particulares, ¿no? Entonces, si yo hubiera dimitido por esos ataques, cuando se archivan las querellas por fraude fiscal y esas barbaridades que me atribuían, yo hubiera regresado. Pero es que yo no dimito de la Ejecutiva por eso. Yo dimito de la Ejecutiva, y Pablo se acordará, por un lado porque todos los santos días, iba a Errejón a decirle a Pablo Iglesias que yo tenía que dimitir. Todos los santos días, ¿no? Y a mí eso me cansaba. A mí la pelea interna me cansaba mucho más, ¿no?, que la pelea externa, ¿no? Y como tampoco he sido siempre no he sido nunca muy amigo de los cargos, aquello me iba aburriendo, ¿no? Y es verdad que hicimos un libro con el recientemente fallecido Ramón Lobo, donde yo criticaba también lo que me parecía que era un enquistamiento de Podemos en su momento. Es decir, Podemos era un partido movimiento, pero le dedicábamos cada vez más energías a ser partido y menos a ser movimiento, ¿no? En una discusión eterna que tengo con Pablo de la importancia de los medios, donde, como bien decía antes, la base nace, ¿no?, para criticar la corrupción mediática, pero
Podemos como partido nació también para criticar la corrupción partidista que se expresaba en el bipartidismo. Entonces, tenía la sensación, ya digo, de que el errejonismo iba infiltrándose en los espacios de Podemos, iba quitándole mordiente, iba convirtiéndolo en un partido que lo único que buscaba era quitar a unos para poner a otros, es decir, sustituir a élites, ¿no? Entonces, pues yo iba ahí también debilitando mis ganas, ¿no?, de estar ahí. Repito, si hubiera dimitido solamente por los ataques de esta gentuza, pues cuando se archivaron las querellas hubiera regresado. Pero la cosa iba más de fondo, ¿no? La cosa iba de lo que estamos viendo ahora, ¿no? Y que era la pregunta que también me hacía Pablo, de cómo hay una parte en la izquierda que, como conté una vez con el caso de la Nestlé, ¿no? Es decir, cuando les atacan porque están vendiendo leche en polvo en lugares donde no hay agua potable y mueren miles de niños y hay una campaña muy fuerte, en vez de solventar el problema, la Nestlé lo que hace es intentar dividir al movimiento. Identificar a los radicales, comprar a los oportunistas, confundir a los idealistas y pactar con los realistas que no quieren cambiar el sistema, sino que simplemente querían colocarse ellos, ¿no? Esa pelea con los realistas, que son los que luego se han ido a otras fuerzas políticas, que hace unos meses criticaban a Irene Montero por la ley del solo sí es sí y hoy sacan pecho de lo importante que es el consentimiento. A mí todo eso me pesaba mucho, igual que me sigue pesando hoy, ¿eh? Es decir, tengo profundas dificultades, y mira que estoy a favor de la unidad, pero tengo profundas dificultades para comulgar con gente que no le echa coraje. Nacimos en las calles para tener coraje. Quizá nos falta un poquito de alegría o un poquito de buena onda, pero que si no tenemos ese mordiente, creo que más vale que nos vayamos todos a nuestra casa. Juan Carlos Monedero, muchísimas gracias por atender a la base. Hasta pronto, compañero. Llegamos al final, os vamos a dejar con un tema clásico de los habeas corpus, la era de la manipulación. Hasta mañana.